9 de marzo de 2018, me puse un arma debajo de la boca y dije, hasta aquí, en el baño del hogar donde vivía. Estaba en ese baño con el arma debajo de la boca y dije, hasta aquí llegué. Mi nombre es Arnaldo Javier Calderón, nací el 17 de diciembre de 1975 en contra de pronósticos médicos donde le empujaban a mi mamá a no traerme a esta vida, ¿verdad? Le dijeron que me abortara ya que iba a salir con condiciones y mucho más hasta fallecido. Así que mi mamá buscó recomendaciones médicas. Mi mamá es una mujer de fe, una mujer cristiana, una mujer que cree fielmente en Cristo. Así que cambió de médico, buscó un médico realmente que podía trabajar con esa situación, hasta que un médico de ciertamente cristiano le dijo, usted lo quiere tener, vamos a tenerlo, aún él dándole, ¿verdad?, las mismas recomendaciones de lo que iba a pasar. Así que mi mamá muy de fe me trajo al mundo. El 17 de diciembre de 1975 nació este que les habla, Arnaldo Javier Calderón Pérez. Así que cuando vine a este mundo empezó una guerra espiritual de niño. Una guerra que empezó aún muy temprano en la escuela, donde entraron muchos espíritus, así por el nombre, con los mismos demonios, acosándome desde la línea sexualmente, línea del ocultismo, aún muy temprano como lo escuchan, desde muy niño, muy niño. Así que desde muy temprano también me empezó a atacar la depresión, así desde niño, aún era elemental en la escuela. Y empecé mi mirada a fijarse en esas líneas espirituales, del ocultismo también. ¿Verdad? En mi casa donde me crié se practicaba mucho, ¿verdad?, culturalmente, no nada en cuestión de religiones así como tal, sino prender velas, llamar, ¿verdad?, amuletos, pedirle cosas a espíritus más allá ¿verdad?, de desespero, la cultura esperando por algo divino que le llegara a su vida. Así que empecé a buscar de eso también muy niño. Me crié con mi abuela en Río Piedra, en el barrio Capetillo, en Río Piedra, donde también pues se practicaba mucho esa área, ¿verdad?, de la adivinación, la área de la brujería, y aquí estoy hablando desde todavía muy niño. Así que eso me empezó a alumbrar mi vista, y en el desespero, ya aún desde niño, buscando, ¿verdad?, esa divinidad que yo estaba viendo en ese momento, empecé a buscarla también. Me crió mi abuela, una abuela, ¿verdad?, muy devota, ¿verdad?, de las vírgenes. Ella pues buscaba mucho de las vírgenes, prendía la vela a una virgen que ella tenía. Le decía a ella, ¿verdad?, a pedir cada vez que tenía algún auxilio que pedir. Así que aprendí eso de ella desde niño. Ella prendía una vela cuando tenía esa inquietud de su vida, sea económico o sea una situación de su vida. Le preguntaba y ella me decía que cuando tuviera un problema, prendiera la vela y le pidiera a la vela. Así que eso me llamó mucho la atención. Viví con mi abuela desde muy temprano en su cuarto. Ella fue la que me crió. Dormía en su propia cama hasta muy alto ya en la adolescencia. Así que seguía adentrando en el mundo de lo espiritual. Iba a una iglesia católica en Río Piedra. Así que empezaba a entrar a la iglesia católica. Esa fue me inculcaron en esa, ¿verdad?, esa denominación, religión. Así que adentré en el mundo más de divinidad espiritual, donde eso me llamaba mucho la atención. Llegaba a esa iglesia en Río Piedra y iba directamente a las imágenes. Me agachaba en las imágenes y le pedía a las imágenes que me ayudaran. Esa fue mis enseñanzas. Así que me arrodillaba a las imágenes y en ese momento se le prendía unas velas. Velas reales y otras que se prenden como una bombillita que le echan una peseta, una moneda, ¿verdad?, para los que están en otro país. Una moneda y se encendía esa luz. Así que yo empezaba a pedirle a esa luz. Ahí ya el mundo espiritual estaba encima de mí, el mundo me atacaba muy fuerte en este momento, ¿verdad? Ya con mi adultez puedo decir, ¿verdad?, que eran demonios donde me atormentaban muy desde niño, donde me llevaron a un mundo ya, llevándome a un mundo desenfrenado, de ocultismo. En Río Piedra, algo que añado, en Río Piedra se practicaba mucho la prostitución. Donde yo vivía en un segundo piso, y del segundo piso veía cómo estaba la prostitución, ¿verdad? Los carros se paraban abajo de donde yo vivía, se veía de arriba, así que estaba viendo momentos sexuales desde arriba, especialmente, ¿verdad?, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo se veía, era una prostitución, homosexuales, lesbianas y demás, y aún entre también, ¿verdad?, diferentes sexos, pero empecé a ver eso muy desde niño. Así que más adelante todo eso se fue metiendo
en mi sistema, todo eso, ya estaba entonces llamándome la atención lo del ocultismo, lo espiritual, veía esa área sexual en mi vida desde muy joven, muy niño, apenas estaba en el elemental y ya veía eso en Río Piedra, así que empecé a adentrar. Mi abuela era una comerciante, fue una comerciante muy próspera en Río Piedra, así que por otro lado también veía el dinero. Mi abuela era una comerciante, tenía propiedades, tenía un negocio de comida muy conocido en Río Piedra, así que todo el tiempo también estaba viendo el dinero, mi abuela contando dinero, el dinero entrando a la casa, así que me llamó esa atención del poder, el control que tenía mi abuela en Río Piedra, era cruzando la avenida a la Universidad de Puerto Rico y yo podía ver cómo mi abuela también tenía control sobre la Universidad de Puerto Rico sin ser ninguna empleada ahí. El poder económico, el poder de su voz era grande, así que ella aún criándome, yo muy niño y más en la preadolescencia viendo ese poder, así que eso me deslumbró, me llamó la atención a mí, me cegó los ojos, así que ya veía las velas, veía que ella las pedía a la Virgen, veía el mundo espiritual, veía el dinero, veía el poder, veía propiedades, veía totalmente el control que tenía en ese momento la figura de mi abuela. La persona que más empecé a amar, ¿verdad? Fue la figura de mi abuela. Sí tenía y tengo todavía mi madre, que como dije más temprano, una mujer muy de fe. Ella pues me llevó a Río Piedra con ella, se divorció de mi papá era alcohólico, todo eso hoy día he visto que me afectó, ¿verdad? Ya cuando niño no sabía, pero mi papá era alcohólico, era un hombre que llegaba pues borracho a mi casa y eso pues no estuve en una familia donde había padre y madre, era disfuncional. Mi papá llegaba todo, ¿verdad? Borracho del trabajo, así que mi mamá pues decide entonces pues llevarnos a Río Piedra, que era lo que estaba hablando hace unos minutos. Y ahí entonces mi abuela es la que entra como en control de mi vida, el mundo espiritual entra, empiezo a adentrar en el mundo espiritual, ahí mete también la vanidad, empieza también lo físico, la seducción y empiezo a hacer ejercicio. Una parte que abundo mucho también, empiezo a ver la seducción, el área de modelaje, el área de la lujuria, el área de la vanidad, el área sexual, ya venía visualmente viendo desde el balcón eso y aún caminando por las calles de Río Piedra. Así que empecé a hacer ejercicio, a entrenar en una pesa, a entrenar fuertemente para alimentar mi cuerpo. En aquel momento podría decir que era para alimentar el músculo, pero más adelante me di cuenta que era para alimentar el área de lujuria, el área sexual, el área de seducción, el área de atracción. En eso empezó, se puede decir, ataque. Las mujeres, o las mujeres en aquel momento, jóvenes, ¿verdad? Yo jugaba mucho en la Universidad de Puerto Rico, me crié entre la Universidad de Puerto Rico y donde yo vivía, así que aún las mujeres en esa área me seguían, algo se puede ver jocoso, pero me seguían desde muy joven, ¿verdad? Era este nene que las mujeres le tiraban piropos en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico, y eso me adentró, me alimentó de cierta manera el ego, me alimentó el poder, el autoestima más allá de lo que se debe tener. Así que empecé a coger poder, empecé a buscar el dinero, empecé a buscar entonces de la idolatría, empecé a buscar, ¿verdad?, esas posesiones de todo lo que yo veía en la casa de mi abuela, el control. Fui muy abrazado por mi abuela, muy protegido por mi abuela, algo que me hizo mucho daño y algo que a muchas personas le puede estar haciendo daño y como consejo también. Mi abuela me sobreprotegió tanto que yo de cierta manera me empecé a sentir intocable. Mi abuela era una mujer de poder, de dinero, aún iba por encima de mi mamá en el sentido a veces de ejecución de órdenes. Empecé a ver a mi abuela como una figura, como un dios, como una diosa, como una persona por encima de todo el mundo, que de cierta manera como si volara por los aires, ¿verdad? Yo hacía algo, mi abuela me defiende, yo hacía algo, mi abuela me va a pagar. Nadie se mete conmigo porque mi abuela va a estar ahí. Empecé a cogerle más amor a mi abuela, empecé a cogerle un amor extremo, un cariño a mi abuela. Era la que me estaba ya criando a la edad, ¿verdad?, de la preadolescencia, entre 14, 15 años. Y ya yo estaba en esa pelea espiritual. Estaba ya buscando lo que estaban viendo mis ojos, mi sentido, todo lo que veía era vanidades, todo lo que veía era lujo, todo lo que veía era lo del mundo, lo que alimentaba realmente mi carne. Así que adentré más en eso, mi cuerpo empezó a sancharse, empecé a usar químicos de esteroides del gimnasio para ponerme mucho más fuerte, para ponerme pues, lo que llaman musculoso, para atraer, ¿verdad?, el sexo, ¿verdad?, puesto en ese sentido,
atraer la lujuria, la vanidad. En un momento dado en Río Piedra, tanto que me atrajo y lo que estaba viendo, que empecé a caminar por las calles de Río Piedra muy de noche. En aquellos momentos no era algo que no se podía hacer, caminar entre esa edad de 14, 15 años por Río Piedra. En aquellos momentos se podía caminar por el pueblo. Yo caminaba entre el barrio donde yo me vivía, en Capetillo, hacia el Paseo Diego, la Plaza del Mercado. Caminaba por todas esas áreas donde estaba lleno de adivinación y amuletos y todas esas cosas de brujería. Pero en esta área empecé a caminar de noche y veía la prostitución con mis propios ojos. Eso me empezó a llamar la atención. La prostitución, esto es una parte que muy pocas veces he hablado. Empezaba a ver la prostitución. También cuando caminaba por Río Piedra veía gente deambulando, gente que dormía en la calle. Así que yo empecé a ser seducido por esa área y empecé a ver la gente que se prostituía y también empecé a ver las personas sin hogar, que en ese caso se le llamaba deambulante, vivían allí. Y yo empezaba a decir que quería vivir como ellos. Empezaba el mundo espiritual a llamarme la atención. En un momento dado empecé a acostarme en los bancos de Río Piedra, del Paseo de Diego. Entraba a la Universidad de Puerto Rico, me acostaba en los bancos tantas horas en la noche y eso sin saberlo en mi hogar. En mi hogar no sabían nada de lo que yo hacía en esa área. Podía jugar baloncesto y me iba a un área y me acostaba en un banquito para experimentar lo que pasaba en la gente sin hogar. Era como algo que quería ver lo que ellos se sentían. En eso también hasta, pues allá se recogía mucha lata, mucho metal. También empecé a recoger lata en una funda. Empecé a hacer todo eso. Más adentro, adentré ya llegando a los 16, 17 años. Empecé a coquetear y arriesgarme en la prostitución en el barrio Capetillo, en un área cerca de la Yupi, donde yo veía que se paraban las personas en la esquina y cobraban dinero para tener ¿verdad? Relaciones con otras personas, sea del mismo sexo o en el sexo ¿verdad? Opuesto. Eso adentro, eso alimentó más mi área sexual, mi área más de lujuria, alimentó más mi vanidad, alimentó más el quererme poner musculoso en esa área, el querer ser más vanidoso, verme en una línea más de atracción. Entré más adentrado en el gimnasio, seguí metiéndome más químicos del gimnasio. Entonces empecé a consultarme ya con los adivinos en la Plaza del Mercado de Río Piedra. Ya quería saber cuál era mi futuro. Empecé ya entonces a enamorarme de mujeres, a enamorarme no de una, sino de dos y tres. Empecé a buscar en el área espiritual esas áreas, que quién iba a ser mi mujer, que con quién yo iba a estar, con quién no iba a estar. Así que seguía adentrando. Empecé a hacer brujería y a hacer encantos y magias, como se le llama. Empecé a hacer lo que llaman amarre, donde hacía diferentes menús, ¿verdad? Por decirle menú, y enterraba en bote, en potes, en fundas, y enterrabas en la tierra, llevaba a campo, los llevaba a río, buscando esa contestación de lo más allá. Pero como dije al principio, mi mamá, una mujer de fe, me hablaba mucho de Cristo, muy temprana edad, desde muy niño. Así que tenía a Cristo en mi corazón, pero mi movimiento y mi mente estaba buscando otra divinidad. El área espiritual, el ocultismo, la brujería, la santería, yo le digo por su nombre, los demonios, el mismo Satanás, yo le digo el padre de los demonios, el que realmente lo guía a ellos. Así que yo sin saber, en desconocimiento, seguía caminando hacia eso, pero había un clamor en mi corazón a Cristo a la vez. Ya Arnaldo Javier Calderón, a los 17, 18 años, sufría de una depresión severa, sufría de una depresión bien fuerte, donde esa misma depresión me llevó con pensamientos a querer matar personas. Me quiero llevar a pensamientos a querer matar, incluyendo a personas de mi familia, entre un odio, lo que era demoníaco totalmente. Lo más que yo amaba, inclusive lo más que yo amaba, que era mi abuela, estaba mirándola como si fuera a destruirla, quería cargar ese sufrimiento. Empecé a cargar, como muchos no hablan, un sentido de culpa, un sentido de sufrimiento, un sentido de autoinfligirme dolor, un sentido de pena, un sentido de miseria a la vez. Empecé a caminar con que me vieran de una manera muy por el piso. Ahí empecé el área de deambular, aunque dormía en mi casa, me quedaba en unos bancos por ahí con un sentido de pena. Aunque vivía en mi casa, salía 1, 2 o 3 horas por la noche a pararme en una esquina a ver quién me paraba a pedirme relaciones sexuales, sea de una otra manera o era yo también buscándola, donde en eso también se volvió una adicción en mi vida. Ahí entró la adicción sexual en mi vida de una manera muy, muy desenfrenada. Seguí en el mismo camino del ocultismo, seguía en el mismo camino buscando el dinero, seguía el mismo camino
de las tinieblas, en esa área, caminando por Río Piedra, seguía alimentando mi ego, seguía alimentando mi cuerpo, seguía alimentando todo lo que era la vanidad. En la Universidad de Puerto Rico me enamoré de una muchacha, muy enamorado, de cierta manera, por primera vez sentí el amor, ese, le pueden decir el primer amor, enamorado. Me enamoré con ella, lo que pues, empecé una relación con ella, lo cual en un momento dado, ¿verdad?, de esa relación, ella tiene un hijo mío, ella cae embarazada de mí, aunque en un momento dado se negó, pero más adelante contra él, Dios me lo reveló y me lo confirmó, donde ella estaba embarazada de mí. Yo quería tener ese hijo apenas yo tenía como 21 años. Ese hijo yo lo quería tener, era un hombre que me gustaba los niños, te quería tener un hijo, y decía, pues mi abuela me va a dar una casa, siempre tenía con eso, mi abuela me va a cuidar el hijo, ¿verdad? Todo estaba con esa película en ese sentido. Me enamoré fielmente con esa mujer, tenía ese hijo cuando esa mujer, como yo cuento en mi testimonio, mi primer hijo y lo mató, lo abortó, y ese es mi primer hijo y lo asesinó. Y eso me tronchó mi vida en esa área de sentimiento hacia el amor y el romance por esa área. Así que ya venía de un desenfreno ciertamente sexual, y cuando eso tocó a mi vida, no solo que también me quedé solo porque ella partió para otro país, empecé con la rebeldía en el camino y empecé de cierta manera a estar con mujeres como en una venganza, sin hacer daño, pero empecé entonces a estar con las mujeres y a brincar el desenfreno sexual sin límites. Y allá entonces adentraba en el dinero, adentraba en la vanidad, adentraba en la adicción sexual, adentraba muy fuerte en lo que era el área de gimnasio, de los músculos. Empecé a alimentarme por todos lados. Estaba de cierta manera con todo el mundo espiritual encima de mí, endemoniado de cierta manera, con todos esos demonios atacándome, llevándome realmente a un abismo. La depresión siguió aumentando. Desde muy temprana edad empecé a ir a psiquiatra, empecé a ir a psicólogo, estaba buscando realmente sobrevivir, buscar aire de lo que yo sentía que estaba lleno del mundo, pero tenía un corazón vacío, un corazón herido, un corazón con falta de amor, un corazón con falta de abrazo, un corazón totalmente gritando, un clamor gritando al Cristo que mi mamá me enseñó desde muy temprano, al Cristo que ella me decía, pide a Jesús, pide a Cristo, pídele que Él va a estar contigo, clama a Dios. Mi mamá me enseñó eso, mi mamá desde muy temprano. Así que, ¿verdad? La madre que lleva en el camino desde muy temprano en Cristo, desde muy joven, dice que de verdad ya de anciano, de viejo, no se apartará. Así que mi mamá sembró esa semilla desde muy niño y adolescente. Pero pues yo aposté a irme para el mundo, buscando llenarme, llenando del dinero, ya entonces de las mujeres, del gimnasio. Empecé a usar a un extremo los esteroides, empecé a usar a un extremo los químicos, un área muy abusiva, los químicos metiéndome en el cuerpo por todos lados para estar más grande, para estar más musculoso. Ya empecé a adentrar ya en el mundo de modelaje, por decirlo así, farándula, esa área, ya a los 20 y pico de años. Empecé a adentrarle, estrenaba un gimnasio donde estaba lleno, ¿verdad?, en aquellos momentos de artistas y demás. Todo eso me estaba alumbrando los ojos y ya yo quería entonces ser famoso, quería estar en las revistas, quería tener todo eso. Cuando me empeñaba en algo, por lo menos en una mujer, pues yo me preparaba para seducir y atacar esa área, ¿verdad?, esa mujer, sea, ¿verdad?, la que me gustaba, y ahí atacaba. O sea, el mundo de vanidad, el mundo físico, el mundo de lujuria estaba ya muy poseído sobre mi vida. Tenía el control del dinero, tenía el poder, tenía una abuela que tenía dinero, ya yo trabajaba, empecé entonces a trabajar en el mundo de las discotecas. En Santurce empecé a hacer bouncer, estaba trabajando como un bouncer, así que de ahí empezó otra área desenfrenada de mi vida, porque pues era un área nocturna donde se veía, estaba la droga, estaba el party, estaba la fiesta, un escenario perfecto para mí en el área pues, o de los mismos mundos oculto espiritual, donde de cierta manera me metieron preso en un área espiritual. Así que ahora ya estaba en un paraíso, de cierta manera, un paraíso sexual, un paraíso de dinero, un paraíso de poder, un paraíso de seguidores o seguidoras, ¿verdad?, donde te idolatraban, te veían como algo grande. Así que adentré más al mundo de la brujería, adentré más al mundo de la santería, ya lo que hacía un trabajito de estos que hacen amarre o alguna combinación de diferentes cosas, ya empecé entonces
adentrar a otros tipos de niveles en la brujería y el ocultismo y se empezó entonces a sacrificar animales. Empecé entonces ya a trabajar con animales sacrificados, lo que se puede llamar brujería ya de alto más nivel en esa área, pacto. Empecé a ir al cementerio, empecé a dejar cartas en los cementerios en esa locura. Dentro de que empecé a dejar cartas en cementerios y empecé a entrar en el área de los cementerios, entonces me empecé a enamorar de los cementerios. Empecé, ya no era en un banco ni eran por Río Piedra. Ahora me gustaba estar en los cementerios, ahora me gustaba estar en los sepulcros. Ahora esa era mi casa, ahora ese era el área espiritual donde aparentemente yo me sentía y que cómodo. Así que empezaba a hablar aparentemente con todos los muertos, aparentemente de todas las tumbas que había allí. Empezaba a leer los nombres de las tumbas y empezaba a pedirle a cada nombre, sea mujer o hombre, empezaba a pedirle ellos que me ayudaran. Empezaba a pedirle ellos que me resolvieran el problema que tenía. Seguía el vacío en Arnaldo en el corazón. Le dejaba carta en el cementerio. Así que vivía como aquel endemoniado gadareno, está en la palabra, donde él estaba en un sepulcro, estaba en un área de ocultismo, estaba en un área endemoniado, estaba con legiones encima. Y así me encontraba yo de cierta manera en mi vida y en los sepulcros. Así me gustaba ir a la funeraria, me gustaba ver los muertos en las cajas, sea conocido, familiar o no familiar. Había una funeraria y yo entraba a la funeraria y me paraba al frente de la persona que había fallecido, pero no así mirando le decía que se levantara, no así mirando, yo decía levántate, yo le hablaba al difunto que se levantara. Claro, estaba ahí, se quedaba ahí y yo seguía insistiendo en eso. Muchas veces hasta me arrodillaba sin conocer la persona, a pedirle a esa persona que estaba en esa caja que me ayudara. Seguía buscando ayuda, seguía haciendo brujería, seguía buscando de las tumbas, del ocultismo, seguía buscando de la vanidad, seguía buscando del dinero, seguía buscando de las mujeres, adentrado más en la prostitución ya de adulto, ya entonces era intercambio de cosas de bienes y dinero, más allá, no tanto en la calle, sino entonces adentré en un mundo totalmente que me estaba jalando, de cierta manera absorbiendo, llevándome a un abismo. Pero un clamor había en mi corazón, seguía clamando a Cristo, seguía clamando a Cristo, seguía a Cristo, ayúdame. Era un hombre que oraba mucho, aún así oraba, pero buscaba del ocultismo, buscaba de esos espíritus demoníacos, buscaba de las tumbas, buscaba de los muertos en la funeraria, buscaba de las velas, buscaba de cuanta cosa hubiera, hasta el agua yo le pedía que me ayudara, el sol, todo eso que se puede poner como, si acaso, ¿verdad? Dioses con D minúscula. Estaba idolatrando totalmente el mundo, pero seguía llamando a Dios, seguía llamando a Cristo que me buscara, seguía buscando, ¿verdad? Seguía, era como aquel ciego Bartimeo, donde él decía, ten misericordia de mí, hijo de David, Jesucristo, búscame, búscame. Y yo seguía caminando, yo decía, Jesucristo, búscame. Jesucristo no me escucha, Jesucristo, estoy aferrado a la muerte, estoy vacío, estoy lleno de depresión, pero lo que quería era mundo, llenarme, tratando de llenarme. Empecé a llenarme de pastillas psiquiátricas, empecé a estar recluido también en hospitales psiquiátricos, psicólogos, psiquiatras, hablando con cuanto terapista había, me ponía a hablar con gente de por ahí la calle mayor, ¿verdad? Personas ancianas que me ayudaran. Muchas veces caí en desesperación en la calle y iba a un viejito que me diera una pastilla de la presión, para bajar mi presión, que me daba una pastilla para que me calmara. Sabía que los viejitos usaban medicamentos, así que yo le pedía medicamentos también a los viejitos en la calle. Y gracias a Dios, pues nunca me daban, pero yo se las pedía y le pedía que me ayudaran. Así que ya estaba enfocado que en la pastilla estaba mi ayuda. Ya no era solo los muertos, ya no era solo los tumbas, ya no era solo el gimnasio, ya no era solo las discotecas, ya no era solo las mujeres, no solo la depresión, no solo mi cuerpo alimentado de esteroides a una saciedad en unos esteroides abusados, muy abusivos, caí muchas veces en el hospital, sino ahora estaba empeñado en que las pastillas iban a resolver mi problema. Estaba empeñado que el psiquiatra iba a resolver mi problema, que el psicólogo me iba a sacar de ese abismo, que me iba a ayudar, que me iba a sacar la luz. Y yo seguía buscando de eso, pero seguía clamando a Dios que me ayudara. Seguía clamando a Dios que me sacara de ese abismo. Seguía caminando y adentrando. Conocí a esta mujer, esta dama, a la que me casé con ella. La que conocí en una noche de fiesta, en una noche de salida. Decidí casarme con ella, en lo que adentré en un mundo más lujurioso, más sexual, donde me adentré mucho más en el área de las discotecas, en la barra, y ahí empezó una área que muchas veces no hablan, empezó el área de intercambio de pareja, empezó el área de intercambio de mujeres, empezó el intercambio de matrimonio,
Esto valga como se llama, lo que se llama, le dicen swinger. Esa área casi raramente se habla, es un área que yo muy poco hasta he hablado. Empecé entonces a practicar el sexo con diferentes parejas. Así que no solo me acostaba con la que tenía, sino me acostaba con las parejas de otras personas. Y las otras personas con mi pareja. Era una locura, era una lujuria, era un vacío donde me estaba vaciando totalmente. Mi espíritu cada vez estaba más muerto y yo seguía clamando a Dios. Seguía haciendo brujería. Ahora me metía pastillas. Ahora seguía metiéndome más esteroides. Ahora seguía entrenando más en el gimnasio. Seguía buscando todo. Seguía buscando el poder. Seguía buscando todo lo que me fuera a sacar. Ya yo quería tener el mundo a mis pies. Quería dominar todo. Así que yo veía a mi abuela con un profundo, un poderío sobre el barrio donde ella vivía. Un poderío de cierta manera sobre la Universidad de Puerto Rico. Ella ejecutaba una palabra y de cierta manera se ejecutaba en las oficinas y demás. Así el poder tenía. Así que yo veía el poder, veía la autoridad y veía el dinero. Empecé a adentrar, pero entonces ya Arnaldo empezó a ser un hombre violento. Empecé a ser un hombre donde quería comerme el mundo. Empecé a ser un hombre donde quería tener todo a mis pies, todo en mi bolsillo, donde había de cierta manera una orden y una prepotencia sobre las vidas. Tenía todo en control, incluyendo en mi casa, en mi familia, empezaba a dar orden. Ya no era un Arnaldo niño, adolescente o preadolescente, ya de cierta manera era un joven adulto, ya con músculo, era grande, con dinero, tenía poder. Así que adentré. Más después vino el divorcio de la única esposa que tuve, donde caí en una severa depresión fatal, ya de lo más que ya estaba arrastrando. Eso me costó el trabajo, ya que había dejado de ir a trabajar, no fui más a trabajar de la depresión, o cuando llegaba a la hora que me daba la gana. Estaba viviendo una vida sin ningún tipo de sentido. Ya estaba buscando todo, seguía alimentando, empecé a dar órdenes en todos lados, así que me costó también el trabajo. Perdí un matrimonio, perdí un hijo, perdí el trabajo, empecé a alejarme de la familia, empecé a alejarme de cierta manera de las amistades, empecé entonces a buscar lo que me convenía en mi sentido humano, en mi carnalidad, en mi vanidad. Empecé a tomar ira, empecé a tomar violencia, empecé a pensar en matar a la gente y después matarme yo. Era un comentario donde yo decía, yo no voy a matar a uno, sino los voy a matar a todos. Me mataba yo. Era un hombre totalmente destructor. Era un hombre que tenía esa rabia adentro, pero a la vez empezó a atacarme el suicidio. Empezó a atacarme el suicidio. Quería quitarme la vida. Yo no quería vivir más. Teniendo todo, pero vacío. Estaba empezando a planear mi suicidio. Aún antes de los 30 años, Arnaldo quería matarse. De diferentes maneras estaba planeando. Alrededor mío nadie se daba cuenta que quería suicidarme. Mi familia no sabía que yo quería matarme. Mi familia no sabía ni tan siquiera la depresión que yo tenía a unos niveles altos. Sabían algo, pero no a los niveles que vivía. Tampoco sabían nada de lo que metía. No sabían por dónde yo caminaba. No sabía los laberintos donde yo me estaba metiendo. Imagínense, ya en un momento dado me decían, ten cuidado con esos amigos. Y yo decía en mi interior, si supieran que soy yo el que los está jalando en esa área a ellos. Si supieran, ¿verdad? Yo decía en mi casa, yo era el alfa, pero no les decía nada. Yo me pintaba de una imagen de piedad en mi casa. Un hombre muy puesto con su pelo y demás. Estaba muy puesto en mi casa. Un muchachito de piedad, un muchacho bueno, hasta que salía del portón. Salía con rabia, salía con violencia, salía con todo ya del mundo, con todo el poder. Y empecé a preparar el área donde me iba a quitar la vida. Así que mi abuela seguía ahí como figura paternal, por decirlo así. No maternal, paternal. Era como un padre para mí. Mi papá todavía estaba vivo. Era un alcohólico. Más adelante él murió. Murió, así que no me afectó en la línea mucho en esa área porque no compartía mucho conmigo. Pero sí me afectó en un área paternal. Sí hubiera querido tener ese padre al lado mío. Y sé que eso me afectó en la niñez, en la crianza. No tuve un padre. Mi abuela era la figura que controlaba toda mi vida en esa área, puede decirle paternal. Así que empecé a verla a ella siempre con la figura que controlaba todo y quería pues, imitarla también. Ya a los 30 años seguía adentrando más en todo eso, seguía alimentando toda la vanidad, toda la lujuria, seguía adentrando, ya entré entonces en lo que se llama club swinger. Esos son clubs que hay, puede ser clandestino, donde tú te haces socio de eso, ahí nada más entra el que se hace socio. Y empezaba entonces a compartir en un área donde había sexual entre 20 hasta 30 personas en un mismo área.
así como lo escuchan, era una área desenfrenada, donde todo el mundo estaba en combinaciones ahí. Salías de ahí aparentemente lleno alimentando la carne, pero vacío del espíritu, vacío mi corazón, mi mente se iba, se perdía. Yo no tenía rumbo en mi vida, pero seguía clamando a Dios. No tenía nada de rumbo, pero seguía clamando a Cristo. Seguía adentrando, así que quería seguir llegándome de poder. Cuando pierdo el trabajo, estoy en el gimnasio, una noche se me acerca esta persona, lo cual falleció, lo puedo contar ahorita, ya él falleció, y me ofrece un negocio del mundo con mucho dinero. Era el momento perfecto donde a mí se me alumbraron los ojos, había perdido un trabajo, quería poder, quería dinero, así que se me entregó de cierta manera ese poder y ese dinero. Ahí adentré y ahí yo perdí lo poco de razón que tenía, se acabó de perder ahí. Ahí decir, como mis amigos dijeron, perdimos a Arnaldo. Entonces empecé a tener poder, no solo en mi área, no solo en un área de gimnasio, sino también en la calle. Empecé a hacer de cierta manera un nombre. Un hombre que de cierta manera las personas también le tenían miedo. Me recuerdo, y me he enterado hoy día también que dicen, por ahí viene Arnaldo, por ahí viene Arnaldo. Mucha gente ya ni me cogía el teléfono o se escabullían, porque por ahí viene Arnaldo. De cierta manera ya ellos veían un monstruo. El enemigo o los mismos demonios ya estaban habiendo empezado a criar de cierta manera espiritualmente un monstruo. Desde muy niño fui alimentado en toda esa área, así que ya a los 30 años estaba fuera de control. Seguí buscando poder, seguí caminando hacia adelante, ya entonces seguía brincando de mujer en mujer, de casa en casa, desenfrenado, vacío. Salía de depresión en mi casa, salía supuestamente alegre, iba a las barras, me saltaba de todo lo que pudiera, bailaba, disfrutaba la vida, ¿verdad? Una vida de party, de fiesta, pero llegaba a mi casa vacío, llegaba a mi casa triste, llegaba a mi casa a prender vela, llegaba a mi casa solo, encerrado en un cuarto, a mirarme en un espejo, lo cual estaba en el closet, ¿verdad? Una pared de espejo, y ahí me miraba, me sentaba en la cama a mirarme al espejo. Tanto era que me miraba en el espejo y empecé a tenerme odio. Tanto odio cogí que no quería que me dijeran Arnaldo. Odiaba que me dijeran mi nombre. Decía, no me digas mi nombre, no me llamo así. Y empecé a usar otros tipos de nombres y yo le decía a las personas o a las amistades cómo yo quería que me dijeran. Ya yo no quería llamarme más Arnaldo, ni Javier, ni nada. No quería que me pusieran ningún tipo de nombre que a mí no me gustaba. Empecé a caminar con odio, con más fuerza. Empecé a adentrar más en la rabia, en la brujería, en la santería. Ya más adelante, un poco antes de los 40 años, fui a un babalao, fui a otros brujos a querer pactar con el diablo. Les decía, quiero pactar con el diablo, ya no puedo más. Él es el único que me va a poder sacar de esto. Estaba ya decidido a pactar, a hacer un pacto con el mismo Satanás. Estaba decidido. Y ese brujo me decía, yo te puedo ayudar menos eso, no quiero que hagas eso. Él decía que yo era una persona buena y que no entrara ahí. Bueno, pero yo seguí insistiendo para estar con el Satanás. Nunca lo llegué a hacer en una área ¿verdad? De áreas de brujería en esa área, pero sí empecé entonces a entrar a un nivel más alto de brujería. Ya entonces sacrificando los animales, bebía la sangre de los animales muertos, obviamente crudos, y empezaba a comer animales crudos. Lo que se sacrificaba, comía. Así que yo estaba viendo ahí mi salida. Estaba viendo ahí yo salir y ver una luz, aparentemente que me iba a ayudar a arreglar mi vida. Seguía clamando a Cristo, seguía clamando a Dios que me buscara, pero seguía buscando del mismo infierno que me ayudara. Empecé la práctica de la adicción de la brujería. En un día llegaba a visitar tres brujos todos los días como si fuera mi terapista. Por las noches salía a 2 y 3 de la mañana de mi casa y llegaba a un adivino, un brujo de diferentes áreas en el ocultismo, pero ya de cierta manera me tenían el portón abierto. Ya no sabían más nada que hacer conmigo, ninguno de ellos, pero el más que me atendía. Y él me decía, busca de Dios. El mismo brujo no encontraba nada para ayudarme. Él decía, busca de Dios, Arnaldo. Ya no hay más nada, no podemos hacer más nada. Yo seguía aturdido, deprimido, con ganas de quitarme la vida fuertemente, teniendo todo dinero, carro, teniendo todo lo que me venía en gana. Pero seguía insistiendo. Mi vida para mí estaba ya muerta. Simplemente lo que hacía era caminar la vida. Más temprano mencioné a mi abuela, la que tanto amé, la que me crió, la que dormí con ella, la que me protegía, la que era como mi abogada, mi todo.
Mi abuela era de cierta manera una diosa para mí, la idolatraba con todo. Una mujer donde yo la puse en mi corazón como si fuera lo más grande en mi vida. Aunque claro, sí, la amaba, era algo grande en mi vida, pero una línea idólatra. Yo le pedía a Dios que mi abuela no muriera. Inclusive le decía a Dios que yo me muriera primero que mi abuela. Porque decía, si mi abuela muere, yo me quito la vida. Si mi abuela no está, voy a estar vacío, se me va la vida, no va a tener sentido. El 17 del 2013, diciembre del 2013, cuando cumplía años, recibo una llamada donde me dicen, tu abuela murió. Lo que tanto amaba, lo que tanto me enseñó, lo que de cierta manera fue mi guía en la vida, lo que le pedí a Dios que no se la llevara y que me llevara a mí primero, porque no podía soportar la muerte de mi abuela. Murió el mismo día de mi cumpleaños. Yo lo dije, fue como el regalo, por decirlo así. Todo el mundo está esperando cuando cumpleaños algo. Por decirlo, mi regalo fue, tu abuela murió. Yo lo único que cuestioné, y en ese caso a Dios, porque ni fui al área de ocultismo, le dije, ¿por qué el día de mi cumpleaños tiene que ser el día de mi cumpleaños? Así lo quiso Dios. Así que caí en una depresión más fuerte, caí en un desenfreno más fuerte, en una violencia más fuerte. El poquito amor que me podía quedar se me enfrió. Lo poquito que me quedaba en el corazón se me apagó. Estaba clamando unas tinieblas en la vida carnal, terrenal, pero realmente en mi corazón había un grito a Cristo que me buscara. Búscame, ayúdame. Sabía que había un Cristo, pero estaba mirando a otra área, siguiendo los negocios del mundo, siguiendo los negocios de la calle. Empezaban a matar amigos míos, empezaba a perder amistades mías, y de cierta manera yo le digo que fue un alimento espiritual, porque cada vez que moría uno de ellos yo me alimentaba más, me quedaba con más cosas, ¿verdad? Me quedaba con más dinero, con más poder, me quedaba con todo. Así que desde muy joven, muy niño, como que echaron del principio, fui alimentado totalmente por un mundo de tinieblas, un mundo de ocultismo. Así que ya estaba alimentado en todas las áreas de mi vida. Estaba bien aborrecido, ya no quería hacer nada, ya no tenía ni tan siquiera sentido de nada, pero seguía buscando del mundo de lujuria, seguía buscando de las mujeres, seguía buscando del poder, seguía buscando del dinero. En el 2016 me ofrecen un trabajo. Me ofrecen un trabajo a trabajar en un club, en un street club, donde bailaban, ¿verdad? Mujeres, lo que le llaman exóticas, donde se practica, en aquel momento practicaba la prostitución. Así que empecé a trabajar ahí de seguridad. Para mí eso era un paraíso, pues venía lleno de todo eso, y era trabajar de seguridad en un club de mujeres, de prostitución, de todo eso, teniéndola ahí visualmente. Así que yo veía, de cierta manera, ahora lo puedo identificar, cómo el enemigo seguía acaparándome. Un momento dado, eso fue el 2016, ya llegamos al 2017, estaba dentro de ese club y suenan 4 tiros. Suenan 4 tiros duros. Yo estaba en un área, yo corro hacia los tiros, ¿verdad? En mi locura corro hacia los tiros. Cuando voy a través de esa área, hay una mujer, una de las que bailaba, tenía 4 tiros en el pecho, aún viva. Ahí la cojo y me la pongo, ¿verdad?, encima de mí, pesaba, para tratar de salvarla. Mi única, ¿verdad?, tenía, Arnaldo, dentro de todo, tenía un corazón muy de ayudar a la gente, de salvar de cierta manera lo que podía en mis manos. Así que la cogí en mis brazos, la monté en el carro, la llevé al hospital, pero murió en el camino, ya había llegado muerta. Todo eso creó en mí algo espiritual, un área donde me desenfocó totalmente, pero no así en esa área. Votan a todas las personas de seguridad, y añadiéndole a lo que estoy contando, esta historia que he contado, en este caso ya por casi 42 años, hasta donde estamos hablando, me ponen de jefe en ese club. O sea que ya no era empleado ahora, no era un cliente como antes, sí, ahora era el que dominaba ese club. Ahora esas mujeres de donde yo venía en el mundo, ahora estaban bajo mi poder, ahora estaban bajo mi mandato. Ahora yo era el que le daba instrucciones, así que tenía de cierta manera el paraíso de donde yo venía, de donde lo que yo añoraba en la carne, las tenía ahora todas. Así que fui jefe de un club y las tenía, todas esas mujeres a mi cargo, donde pues se practicaba una cosa y la otra. Sin entrar muy adentro, pues ya saben de las prácticas donde yo venía, así que se imaginan las prácticas que empecé a tener ahí también.
compartimiento de todo, ¿verdad? Intercambio de toda área, sin entrar en detalle. Estaba muy ya aborrecido de la vida, muy vacío, muy adentrado ya en todo ese esplendor, en todo lo que he contado hasta esta hora. Dejé ese trabajo en el 2017, ya después vino en el 2017 el huracán María. En septiembre del 2017 vino el huracán María. Caí en una depresión mucho más grave todavía. Ya no quería nada, ni vivir, ni tan siquiera ni bañarme en esa área. Estaba abandonado, estaba encerrado, no había energía eléctrica en Puerto Rico. Empecé a visitar la tumba de mi abuela, a acostarme en la tumba de mi abuela. Pues cuando era joven y estaba deprimido y triste, yo me acostaba con mi abuela y eso pues me calmaba en aquellos momentos. Así que ahora, cada vez que me sentía triste, me iba a la tumba de mi abuela a acostarme encima de la tumba de mi abuela. Y ahí quedaba dormido, mirando al cielo. En el huracán María, me recuerdo que habían cerrado el cementerio. Yo brincaba una verja, se había derrumbado. Me acostaba en la tumba de mi abuela. Y allí quedaba, no solo eso, sino que le dejaba cartas a mi abuela. Le decía a mi abuela que me ayudara. Aún con aquel clamor a Dios que tenía, y todavía en ese momento estaba gritando, abuela, ayúdame. Empecé a planear mi suicidio, lo empecé a planear muy exacto, muy estructurado. Hice una carta a mi abuela, hice una carta para mis amistades, para mi familia, donde hago la carta, dejo esa carta debajo de una de las imágenes de la tumba de mi abuela, lo pincho allí, y lo cual decía que me iba a quitar la vida en la tumba de mi abuela. Quería irme con mi abuela, quería quitarme la vida en lo más que yo amaba, en la vida con lo más ¿verdad? Que yo amaba, pero que murió el día que yo cumplía años. Era un año donde tú celebras la vida de cierta manera en este tiempo, pero mi abuela estaba muerta, así que el sepulcro de mi abuela empezó a ser de cierta manera mi habitación. Estaba ahí, seguía ahí, pero aún así llegó el 2018, seguía con ese empuje de quitarme la vida, seguía con la depresión, seguía con la veneno, seguía con todo. Así que en un momento dado, en la misma depresión esa, empecé a meterme unos ciclos de esteroides, estos químicos donde son muy fuertes, pero empecé en un área abusiva. Tanto que subí alrededor de 30 libras de peso, muy grande. Mi corazón empezó entonces a fallar ya en el 2018. Mi sangre no corría bien, mis riñones también están fallando un poco. Así que estaba de cierta manera, Arnaldo, no solo muerto espiritualmente, sino también mi cuerpo estaba de cierta manera consumiéndose, estaba matándome el cuerpo. Yo vivía de una manera en un autosuicidio. Yo me metía esteroides, los químicos, o bebía, o me iba en el mundo desenfrenado de la lujuria en una línea suicida, porque yo decía, me quiero matar, y me quiero matar como viviendo, como aplastando la vida. En esa manera yo vivía el vacío que tenía. Así que ya llegando marzo del 2018, ya yo estaba cerca de mi muerte. Ya yo no aguantaba más, lo cual tenía un alma donde la había conseguido, ¿verdad? En la calle. Así que con esa alma me quería quitar la vida. Llegó una depresión mucho más fuerte, llegaron los ataques espirituales mucho más fuertes el 9 de marzo del 2018. 9 de marzo del 2018 me puse un arma debajo de la boca y dije, hasta aquí, en el baño del hogar donde vivía. Así que estaba en ese baño con el arma debajo de la boca y dije, hasta aquí llegué. Pero había un clamor todavía al Cristo, quería vivir, pero quería morir. Así que yo dije, me voy a dar un break más hoy, 9 de marzo de 2018. Así que dije, por la tarde voy a un babalao. Fui a un babalao en Sidra, Puerto Rico, donde fui allí, donde ya yo lo visitaba mucho a él. Y entré allí desencajado, vacío, saliendo, ¿verdad? De allí él me daba muchas cosas que hacer, pero salí de ese babalao, de ese brujo, pero en este caso babalao, vacío. Y yo dije, hoy yo me quito la vida. Hasta hoy llegué. Salí sin sentido. Así que me fui a un barrio cerca de donde estaba ese brujo, ese babalao. El mismo día que me quise quitar la vida y dándome aparentemente una oportunidad más, pensando que era yo mismo. Fui a un barrio cerca a beber alcohol. Me senté en un segundo piso donde me encontraba. Había un generador eléctrico. Todavía allí no había energía eléctrica. El huracán María había devastado todo eso. Así que me senté allí. Llega una van de una iglesia, una vancita donde decía iglesia. Se paran al frente de donde me encontraba
ellos decían que estaban perdidos, que no sabían para dónde iban, pero donde yo estaba había un generador. Y ellos decidieron darle el culto allí y pidieron poner la extensión, ¿verdad? Para ellos correr energía eléctrica y poder hacer el culto allí. Ya yo estaba diciendo, ellos vienen ya a hablar sus cosas. Yo estaba muy aborrecido, con mucho odio, con ganas de morir, con ganas de no vivir más, pero por otro lado había un clamor a Dios. Ayúdame a vivir. Por 42 años clamando al infierno, clamando a pastillas, clamando a las mujeres, clamando a la lujuria, clamando a velas, clamando a cementerios, clamando a cartas, dejando a los muertos, clamando en los muertos de la funeraria, clamando a todo. Pero mi corazón clamando a Dios. Pero la mente estaba en otro lado. Así que ese culto empezó allí. Empiezan a dar las partes. Y en el momento que el pastor coge la parte, yo estaba en un segundo piso, él no me podía ver. Dijo, tú que vas a Babalao y te intentaste quitar la vida, Cristo vino a buscarte. Yo tenía un clamor a Cristo que cuando me buscara con un hombre violento, porque yo no le iba a hacer caso a cualquier persona. Así que, habiendo dicho eso, practicando eso mismo ese día, Dios me buscó ahí directo. Pero ahí el pastor dice, fui ex narcotraficante y estuve 10 años en la federal. Y eso me impactó porque dijo, este hombre salió de un área, de las áreas de ocultismo, de las áreas de tinieblas. Y a él depositó esa semilla en esa área, ese llamado. Pero fue Cristo que buscó a Arnaldo Javier Calderón ese 9 de marzo del 2018, después de haber querido quitarse la vida yendo a un Babalao con las mismas palabras y el mismo clamor. Aún así, ese día no acepté a Cristo. Tenía una cita el lunes, eso era un viernes, la cita el lunes de un cardiólogo. Llegué al cardiólogo, estaba vacío, estaba apagado el área de la secretaria, había un hombre mapeando, de cierta manera parece que no hubiera nadie, estaban las luces tenues, apagadas. Yo toqué, que tenía cita, sale una señora y me dice, ¿tú eres Arnaldo? Ella me decía que ya se iban a ir, pero me dice, ya llegaste, así que vamos a atenderte. El estudio dura 10 minutos. Entro y ella me empieza a hacer el estudio en menos de 1 o 2 minutos, ella prende las luces, el estudio era con las luces apagadas. Y me dice, te tengo que decir algo, Cristo te está buscando urgente, la muerte está cerca. Ahí yo me desplomo a llorar, ella me abraza y le cuento lo que me había sucedido ese viernes. Ahí yo le había tirado una foto a aquella guagua de aquella iglesia aparentemente perdida, pero Cristo no estaba perdido. Él sabe lo que estaba buscando. A Arnaldo estaba clamando a Cristo que lo buscara. Estaba clamando a Cristo que me sacara de aquel abismo. Cristo me buscó y el jueves de esa semana me entrego al Señor Jesucristo y lo acepto como único exclusivo Salvador, donde empezó un área espiritual realmente a clamar, a pedirme factura. Toda esa área de brujería, empezaron los demonios a atacarme, empezó a atacarme más el suicidio, empezaron, ¿verdad? De cierta manera, ese no es el camino, empezaron a recordarme cosas. Tenía un altar de santería en mi casa, en la entrada donde yo entro, así que todavía tenía eso allí, seguía ofrendando a eso de cierta manera, así que iba a la iglesia, Cristo me había buscado, pero todavía estaba atado en esta área espiritual. Así que mucho adelante, unos 8 meses o casi un año más, el Señor, por medio de un pastor, me revela el altar que tengo en mi casa, se lo reveló. Así que ese mismo día rompí el altar de santería con un marrón. Lo llevé cerca de las costas y lo rompí. Aún con temor pensaba que eso, ¿verdad?, me iba a matar de cierta manera. No, Cristo tuvo la cobertura sobre mí, Cristo me cubrió, Cristo empezó a trabajar cosas conmigo. Así que más adelante empezó a desprender cosas, empezó a sacar todos esos vacíos, empezó a llenar todas esas áreas de mi corazón, empezó a sanar esa depresión, empezó a sanar áreas de mi vida, traumas desde niño, traumas de la adolescencia, traumas de la juventud adulta. Así que Cristo empezó a hacer un quebrantamiento, a mí un rompimiento con aquel Arnaldo que estaba todos esos 42 años, ¿verdad? Me buscó a los 42 años. Así que empezó a tratar un tú a tú conmigo, encerrado en mi casa, me quedo a pie, empieza un tú a tú. El Señor empieza a adoctrinar de cierta manera, bien tú a tú, encerrado en mi casa. Era un hombre fuerte, era un hombre violento, así que el Señor empezó tú a tú, iba a la iglesia, pero el Señor tenía como apretando las tuercas conmigo en mi casa, empezó a quitarme todo, empecé a quedarme sin nada.
nada de pareja, nada. El dinero empezó de cierta manera a quedarme. Me dejó solo, me dejó, ¿verdad?, solo con él como en un desierto. Así que empiezo a clamarle a Dios. Yo tengo mi cara tatuada. Así que muchas personas me preguntaban de la cara. Yo empecé en esa discordia con mi rostro tatuado, donde ¿verdad?, tengo todo mi cuerpo tatuado. De hecho, los tatuajes los hice bajo depresión, bajo vacío. Tengo muchos demonios tatuados, salida, la misma depresión. Cada vez que me molestaba me hacía un tatuaje. En esas áreas de tatuaje me marcaba, automutilaba la piel, me cortaba, me gustaba cortarme y sentir dolor. Así que en esa área, pero en el rostro cuando me lo tatué, que fue por causa de un secuestro, fue un poco antes de Cristo el secuestro, donde eso me entró en rabia, pero esa área nada, ellos lo cogieron, pues yo fui libre en esa área del mundo. Así que en el área acá cristiana, cuando le digo al Señor que me quiero borrar la cara, que qué hago, porque tú me buscaste, no te quiero faltar el respeto, no sé, ¿verdad? Tú eres un Dios que me hubieras buscado antes de la cara y demás. Ahí yo he hecho llorar, eran aproximadamente las 2, 3 de la mañana del 2020 ya. Así que ahí Él me entrega el llamado, me lleva a la Biblia por el libro de Ezequiel 3:8, parafraseando, me dice: te busqué con un rostro fuerte, te busqué con un rostro para enfrentar a un pueblo rebelde, un pueblo de rostro fuerte, no tengas miedo, habla lo que te dé. Ahí sentí un bálsamo, un fuego de Dios, un fuego del Espíritu Santo, donde me entregó el llamado con este rostro tatuado, de lado donde muchos se pueden preguntar. Y ahí paró. Hay que decir que ese mismo día era que me iba a borrar la cara, había sacado cita por láser, y ese mismo día también Dios es que me entrega ese llamado que acabo de mencionar. Más adentro, pues sigo en la iglesia, sigo entonces evangelizando, sigo predicando, sigo hablando de Cristo, sigo de la grandeza, entre altas y bajas, entre ataques espirituales, entre depresiones, vacíos, ataques, ¿verdad?, procesos, pero seguía creyendo en Cristo, seguí caminando en Cristo todo el 2020, 2021, seguía. Ya empecé a predicar la palabra como para el 2021, empezaron a levantarse muchas personas en contra mía, vituperios y persecuciones, pero el mensaje, yo seguía creyendo en Cristo. Seguía aquel niño, aquel adolescente, aquel joven adulto que estaba clamando a Dios, aún haciendo cosas, el mismo Dios que me buscó, seguía llamando, buscando esa fe en Cristo. De cierta manera, seguí creyendo en lo que Dios me dio, seguí creyendo en quien me buscó. Así que mi mirada no se enfocó en hombres, mi mirada no se enfocó en líderes, no se enfocó en nada estructural. Mi mirada, mi corazón siguió mirando a Cristo, aún en vituperio o aún en lo que sea, ¿verdad?, en direcciones de hombres. Yo seguí mirando a Cristo, seguí mirando a aquel que yo clamaba y seguí predicando, seguí leyendo la palabra de Dios, seguí orando, seguí quebrantando ahí, seguí pagando un precio hasta el día de hoy, pagando, aceptando el llamado, aceptando cosas que Dios me quitó de la vida, desprendiéndome de todo eso que por 42 años estaban alojados en mi vida, en mi espíritu, ahí en mi corazón, en mi mente, en esos 5 sentidos que Dios nos dio humanamente. Como hace poco decía, entrégale los 5 sentidos a Dios, entrégale tu olfato a Dios, tus oídos a Dios, tu gusto a Dios, tu tacto a Dios, al Espíritu Santo a Dios. Es el que va a dirigirte cómo usar esos 5 sentidos. Así que Dios empezó a hacer una obra hermosa, como lo único Él la sabe hacer. Arnaldo empezó a ser libre, empezó a libertarme de ataduras, espíritus y demonios que me atormentaba. El demonio a quien yo le ofrendaba me atormentaba, me reclamaba, me cuestionaba, así como lo escuchan, sí aparecía de diferentes maneras en mi casa, imágenes y diferentes áreas, así, pero yo seguí creyendo en Dios, seguí predicando, seguí ahora en las invitaciones de iglesia, predicando en las calles, haciendo en vivo, haciendo entrevistas, haciendo de todo, seguía creyendo. Mi mirada estaba enfocada en Cristo, mi mirada sigue enfocada en Cristo. Hasta hoy día le sirvo al Señor como un evangelista del reino para su gloria y para su honra, testificando las grandezas de Dios, testificando como aquel, ¿verdad?, como el endemoniado Gadareno, Él sacó a ese hombre del sepulcro, Él sacó a Arnaldo de ese ocultismo, de esos vacíos, de esas depresiones, de esos ataques, de todas esas áreas donde yo me arrastraba en el mundo. Así que mi mirada fue en Dios. Me hice un versículo muy mío que el mismo Señor me ha entregado muchos versículos, pero uno de los que vivo día a día es que sin fe es imposible
agradar a Dios. ¿Qué me sostiene hoy día, aparte del Espíritu Santo y Dios y el Cristo que me buscó aquel 9 de marzo 2018? Es la fe, creyendo, caminando, aún mis ojos viendo cosas contrarias, aún viendo tormentas, viendo terremotos en la vida espiritual de todas áreas, pero sigo en fe creyendo en Cristo, sigo persiguiendo a la cruz, sigo persiguiendo y peleando la buena batalla de la fe, sigo peleando por mi salvación, luchando, ¿verdad? Rompiendo todo esquema, ¿verdad? Aún de hombre, mirando al centro de la cruz, mirando realmente al único que liberta, al único que sana, al único que puede arreglar tus problemas en tu matrimonio, al único que puede sanar tus condiciones, al único que puede sanar tu enfermedad, al único que te puede dirigir, al único que te puede sostener, al único que puedes perder un techo, pero ya Él te tiene otro. Los planes de Dios sobrepasan todos los planes tuyos. Su paz es otra, sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es la paz del mundo. La paz del mundo era la que yo estuve por 42 años, pero la paz de Dios alcanzó a Arnaldo, el Cristo que me buscó. Esa paz entró a mí. Hoy día testifico la libertad, la sanación, la restauración. Hoy predico a un Cristo. Hoy predico a aquel que vino por todos nosotros, para que todo el que en él crea en el Cristo y lo acepte como único exclusivo Salvador, no se pierda en este mundo. Así con esta imagen, hoy predico en las iglesias, en diferentes iglesias, altares, predico en todas áreas, y es un mensaje para el pueblo, no solo el pueblo que todavía no está en Cristo, aún entre los cristianos y aún el pueblo eclesiástico, dándole un fuerte mensaje de que Cristo es soberano y que Él hace como Él quiere y que los misterios son de Él, son de Dios. Así que no poner entredicho por qué Él tiene un rostro tatuado o porque ella está así de esa manera o Él así de esa manera, sino Cristo de cierta manera, con toda honestidad y toda fe y toda creencia, vino a romper el esquema. No se trata de vivir ni como el mundo ni como cada cual le dé la gana, pero rompe esquema soberano. Uno de los versículos que a mí me gusta mucho, que hablan del vil menospreciado, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, al débil para avergonzar al fuerte. Pero entre ese lazo, en Primera de Corintios, dice un versículo ahí mismo, donde me gusta, dice, para que nadie se jalte de su presencia, para que nadie se crea que es. Así que en Cristo somos humildes, ¿verdad? Y Él se encarga de honrar su nombre y de ponerle alto. Pero algo así con mi rostro y mi imagen, totalmente, ¿verdad? No tradicional, lo que se ha enseñado, doctrinado en la iglesia, es realmente Cristo enseñándole que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a sanar al enfermo. Él vino a libertar al que está atado. La imagen estética va muy por debajo de la línea de Cristo, viendo el corazón y el interior. Y aquí tienen un ejemplo claro de lo que hace Cristo. Ya hoy día yo voy a las iglesias, unos miran de una u otra manera, otros con agrado y otros con aceptación. Pero en mi caso personal, sí puedo decirle que ha roto mucho esquema con mi imagen. Muchas personas que tenían prejuicios, personas que pues, llevan toda la vida en el evangelio, criados, ¿verdad? Por decir así, en la tradicional antigua, y veo cómo Dios los liberta. Por mi imagen, cómo Dios los liberta. Y gloria a Dios, me usa mucho en la liberación. Eso es otro tema, pero cómo Dios ha libertado a pastores, evangelistas, personas del mismo evangelio, los liberta. Mirando mi imagen, dicen, wow, ¿qué es esto? Es que Dios le está presentando lo que es el verdadero amor de Él, más allá de lo que el hombre ve, apariencias, vestimenta, que el hombre pone, pero más bien un corazón contrito, humillado a Dios, entregado, un corazón que está dispuesto a Dios. Dios no lo rechaza y Dios trabaja con cada persona en lo que tiene que trabajar en su área. Así que aquí tiene un ejemplo de una imagen donde sí, esto no lo hizo Arnaldo porque me dio la gana, sino que Dios rompe esquemas. Dios es Dios y me podía buscar antes de yo tatuarme la cara. Se lo pregunté, de hecho, y me da el llamado. Hay que acentuar que me dio el llamado con el rostro. ¿Cuándo me lo iba a borrar? La cita hecha, me dice, no te lo borre. Así me dijo el Señor, no te lo borre. Y me da el llamado, ¿verdad? Ezequiel 3:8, lo pueden leer en sus casas. Fue el llamado que me entregó el Señor. Usando un rostro totalmente atípico, totalmente no tradicional. Precisamente para confrontar a un pueblo donde la religiosidad, la tradición de décadas se ha vuelto, ¿verdad? De cierta manera un espíritu muy maligno donde ataca, ¿verdad? Y destruye muchas vidas. Así que yo en esta apariencia te digo, no importa cómo te veas, no importa tu apariencia, no importa tu condición, ven a Cristo, Él hace lo demás, restaura. El Espíritu Santo es el que trabaja contigo como ha trabajado conmigo. Así que entiendo que esta imagen le da fe a ti, amigo, amiga, hermano que me estás viendo
o si tienes curiosidad de conocer a Dios, gente que no conoce o lo ha escuchado de lejos, aquí tienes un gran mensaje en testimonio. Como yo hace poco le dije al Señor, ¿dónde están tus señales? Y el Señor me dice, Arnaldo, la señal está en tu rostro. La señal eres tú. Y necesito expandir tu rostro. ¿Por qué? Expandir mi mensaje, el mensaje de Dios. Expandir el amor que yo tengo por las almas, por las vidas, para que nadie se pierda. La estética, la estructura en este caso muy marcada. Soy el único evangelista, gloria a Dios, en Puerto Rico con el resto así tatuado. Así que llama la atención. Así que yo le llamaba a esto mi tratado, ¿verdad? De parte de Dios el tratado, este rostro, donde confronta mucho y ha libertado a muchas personas de afuera y de adentro, ¿verdad? Se impactan. Ven cómo tú estás y Dios hace el resto por su Espíritu Santo. Nada nos separará del amor de Dios. Así que yo te exhorto que entregues tu vida a Cristo y si estás en Cristo, sigue confiando que Cristo va a hacer algo grandioso en tu vida, algo hermoso. Te lo habla aquí un hombre donde he pasado un desierto, tú a tú con Cristo, de diferentes tormentas, las laterales, pero sigue al blanco, que es la buena batalla de la fe. Aquí es una parte, un gran resumen de mi testimonio. Y como dije al principio, mi nombre es Arnaldo Javier Calderón, un evangelista, un predicador, un siervo del Señor que le sirvo para su honra y gloria, bajo el ministerio de las tinieblas, a su luz admirable, por su misericordia. Dios los bendiga mucho.